Bueno, muy buenos días a todos. Inicialmente, pues como les digo, la idea es el día de hoy por favor me digan cuál fue la razón por esos resultados tan malos del quiz de, del día de ayer. Eh, Profe, Dígame. pues yo no sé si usted vio y yo le envié a usted que pues yo tenía el internet horrible, en serio, profe. Eso a mí me cargaba como 1 minuto cada página, se demoraba en cargar. Ujú. Esa podría ser una justificación. Yo sí miré que usted no alcanzó a terminar los puntos. Yo le voy a calificar para su caso los que respondió. Sí, porque yo puedo visualizar qué punto respondió y qué no. Entonces, de hecho voy a mirar. Usted me dice que... ¿Dónde está esto? Aquí está. No, no, esta no es. Electrónica básica, ¿dónde está? Aquí está. Le voy a decir, o sea, aquí no, digamos, no se puede mentir, entonces yo le replanteo esa evaluación sobre los puntos que usted respondió. Aquí está Juan David Mora. Entonces Juan David Mora tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, usted, 7, 8, 9, no, usted le faltó una nomás responder. Pero Sí, o igual, sea, yo a mí me tocó que ir respondiendo todo hacia la ligera, porque era un momentico que me cogía el internet y pum, se volvía a caer y volvía a coger, y entonces me tocaba que responder rápido, aunque no supiera. Porque pues, o sea, más que todo a mí se demoró harto, fueron las 4 últimas en cargar. Y ajá. pues una me la salté porque no quería coger. Sí, usted pues, es decir, hay una sola que no respondió. Sí, exacto, esa fue la que me tocó que saltar porque no quería cargar ahí. Ujú. Bueno, bueno, vale, vamos a entonces a responder, a hacer la realimentación del quiz. Entonces, muchachos, esto estaba relativamente fácil si usted había visto la clase y si usted había asistido a la clase, pero en esa clase del día un martes, creo que fue, de la semana pasada, hace 8 días, fue muy poca gente la que asistió. Igual yo el video lo subí a la plataforma para que lo pudieran mirar. Eh, a ver, les digo, ese video que fue de hace... No, ese fue el martes pasado, el 7 si no estoy mal, ¿no? El 7 solamente lo vieron 8 personas, por ejemplo, y de hecho creo que de esas 8 personas no son ustedes. Algunas veces mi hija se mete por allá para ver estos videos, entonces yo sé que más de uno no la vio, entonces tenaz, ¿no? Yo, la verdad, muchachos, entiendo la situación compleja a la cual estamos, eh, digamos, pasando, no es para nada fácil, es bien complicada, pero pues hagamos nuestro esfuerzo. Por ejemplo, el caso del señor Juan David, que la internet se le volvió, que el internet estuvo lento y eso pues es una justificación válida. Eh, pues yo pensé que eran más preguntas las que no había respondido, pero bueno, la otra cosa de que la respondió muy rápido, sí, ahí sí no puedo hacer nada, Juan David, es muy, muy difícil. Los demás compañeros, pues no, absolutamente nadie me ha dicho nada. No sé, ahorita me gustaría saber cuál fue la razón por la que no respondieron, pero vamos a primero a hacer la realimentación. Eh, Dígame, ¿alguien me va a hablar? Pues sí, profe. Es que pues esa clase la dio en Semana Santa, sí. Ajá. Sí, pues usted sí me dijo que iba a dar la clase, entonces yo me puse a leer y pues no, la verdad no me quedó tan claro y no miré que había subido el video, profe, para verlo. Pues yo leí nada más la guía que tenemos, pero Ujú. pues no, y además que a mí también, no sé si a los demás les pasó, pero a mí también me cargaba muy lenta la página y pues fue como esa presión también porque cuando iba a la mitad y del quiz ya me tocó empezar a responder rápido porque no cargaban rápido las páginas. Ujú. Bueno, pues esperemos que eso no va a ser el pretexto para todos, porque de verdad que, pues yo este sistema lo utilizo con varios grupos.
no solamente son ustedes. Yo he hecho 3 quizzes a los de primero, 3 quizzes a los de segundo, 3 quizzes a los de sexto, 3 quizzes a los de informática, a un grupo, y ellos pues no me han dicho que eso sucede. Bueno, en fin. Me preocupan mucho estos conceptos, muchachos, ¿no? Estos conceptos que evalué aquí son demasiado importantes para el resto de la carrera, así que espero que con la aclaración que les voy a hacer yo ahorita con respecto a estos puntos, es decir, para mí esto es lo que se les debe quedar como conceptos, ¿sí? Porque lo que vamos a ver hoy, ustedes yo creo que se van a sentir muy bien porque lo que vamos a ver hoy es como ya la parte numérica, ya la parte de cómo resolver un ejercicio, pero y esto se van a dar cuenta que es muy sencillo, es muy fácil, siempre y cuando usted se acuerde y tenga muy claros y muy bien cimentados los conceptos de circuitos 1 y especialmente de circuitos 2 y especialmente de circuitos 1, porque eso es aplicar la teoría de los lazos, el análisis de lazos, y esto es pues muy sencillo. Voltajes corrientes de lazos, voltajes, análisis nodal y bueno, todas estas cosas y las corrientes de rama y este tipo de cosas. Entonces esto es muy sencillo, pero estos conceptos para mí sí son fundamentales, muchachos. Lo mismo que sucede que cuando usted tiene un diodo, usted no me puede decir como un diodo que el ánodo es positivo y el cátodo es negativo porque le meto la mano, pues sí, entonces perdí todo mi tiempo. Recuerden que para que un diodo funcione, lo que importa es que el voltaje en el ánodo esté por encima del voltaje en el cátodo, 0.7 voltios. Y eso no significa que el ánodo sea positivo y el cátodo sea negativo. Esos conceptos son los que a mí me importan. ¿Por qué razón? Porque es que usted puede tener en el ánodo conectado 10 voltios y en el cátodo conectado 5 voltios positivos. Los dos son positivos, pero la diferencia entre los dos le da 5 voltios y eso hace que el diodo conduzca. Si se da cuenta de lo que le estoy diciendo, espero que me esté analizando eso en la cabeza solamente porque no estoy rayando. No tengo nada como para mostrarle, pero no es que lo veamos desde ese punto de vista en que el voltaje, que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo, ¿no? Eso espero que nunca escuchárselo a ustedes. Lo mismo con la forma en cómo está el cuento y el concepto de lo que son, por ejemplo, el voltaje de codo, eso tiene que estar perfectamente claro. El voltaje de codo es ese voltaje que se necesita para romper esa barrera que se forma cuando usted pone una juntura PN, que eso es debido a los portadores que se atraen entre ellos y forman una barrera y esa barrera impide que los electrones pasen de una juntura a la otra. Entonces, para poder superar esa barrera, se necesita un voltaje mínimo para poder superarla. Cuando ya empieza a pasar ese voltaje, empieza a fluir mucha corriente y acuérdese de la curva del diodo. Entonces el voltaje de codo es ese y eso depende del material, porque en el germanio es muy pequeño, que es del orden del 0,2, 0,3%, 0,2, 0,3 voltios, más o menos 0,3 es lo que hemos estandarizado. En el silicio es del orden de 0,7 y en el arsenuro de galio, que es otro diodo que es muy común en el mercado, es 1.3. Entonces esos conceptos los tiene que tener claro. Ahora, hay gente que llega y dice, cuando el diodo está polarizado en inversa no conduce. Sí, señor, hay una corriente que usted de pronto la debe o la puede considerar, y es el caso de la corriente inversa de saturación, que es esa corriente debida a los portadores minoritarios que existen en las junturas. Entonces, ojo con eso, que eso también, la I sub S, que la corriente inversa de saturación, se debe tener en cuenta. Y esa es la razón. Y que también usted debe tener claro que cuando un diodo se polariza en inversa, no es al infinito, sino que hay un voltaje en el cual él empieza a conducir porque ya el exceso de diferencia de potencial hace que, que, que el diodo conduzca a la inversa, porque los portadores minoritarios se vuelven demasiadamente, se empieza a aumentar demasiado, de tal manera que hay una avalancha en ese momento, y precisamente por eso se llama voltaje de avalancha o voltaje de, sí, porque ya es tan grande la diferencia potencial que empieza a conducir a la inversa. Y eso es lo que se llama el voltaje Zener o el voltaje, ¿cómo es que le poníamos nosotros? Sí, voltaje B sub Z, que en otros les decía voltaje inverso de pico, el B sub IP.
voltaje inverso de pico. Entonces, ese lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? No es infinito y los fabricantes en algunas oportunidades se lo dan a ustedes en las hojas de datos. Muchachos, las hojas de datos son fundamentales. Ustedes deben siempre buscarlas para encontrar en el diodo, encuentra el voltaje de codo, encuentra la corriente de saturación, encuentra el voltaje inverso de pico o el voltaje Zener en el caso de los diodos Zener. Todas esas hojas tiene uno que empezarlas a estudiar cuando va a hacer sus diseños. Entonces, todas estas cosas son claves y esos conceptos son más importantes que otra cosa. Y luego, con esto, muchachos, es que con esto usted ya está empezando a meterse en la parte electrónica y lo más bonito de esta parte es que esta es la primera, digamos, materia en donde usted empieza a hacer diseño, donde usted es el que pone las condiciones, donde usted es el que cuadra las condiciones de trabajo. Entonces, mire, yo le puedo pedir en este momento que usted pueda hacerme un recortador doble y me lo diseñe. Y usted ya debe estar en la capacidad de diseñarlo. Yo le digo, yo tengo un voltaje de entrada de 100 voltios pico a pico, es decir, 50 hacia arriba, más 50 y menos 50. Entonces tengo esa señal y quiero hacer un recortador, diseño un recortador que me recorte los picos positivos lleguen máximo a 15 voltios y el negativo sea máximo 5 voltios, por decir algo. Entonces usted ya tiene que empezar a diseñar, mire, ahí está, esto es la primera parte, lo más importante y lo que usted va a hacer en su carrera es diseñar, y diseñar es eso, estar en la capacidad de que usted ya le ha dado una serie de elementos, como es el diodo, que es muy básico, pero que a partir de él usted puede empezar a diseñar ciertas condiciones, multiplicadores, de voltaje, puede diseñar recortadores, sujetadores, bueno, toda esta cantidad de cosas que hemos visto y ahorita vamos a introducir este otro elemento que es el transistor y en él debe saber estas cosas. Por ejemplo, una de las preguntas decía, uno de estos dispositivos no sirve como elemento para realizar las pruebas de si un transistor está bueno o malo. Eso lo vimos, en esa clase lo vimos y en esa clase, ¿qué es lo que decíamos? Que usted puede coger el transistor y a través del ómetro puesto en resistencia podría medir la resistencia de las dos paticas de la juntura base emisor, y si la juntura base emisor le debe funcionar o debe aparecer una resistencia baja y una resistencia alta. Usted voltea las puntas y en un sentido debe aparecerle resistencia baja y en el otro sentido resistencia alta, y lo mismo en la juntura base colector. También de esa manera se probaba, eso lo mostré y está en el video. Si por favor, muchachos, no lo han visto, véanle, tómense su tiempo, eso más o menos dura, creo que si no estoy mal, ya les digo la duración de ese video, eso es corto. Ese video duró como, ¿dónde está? Sí, una horita, no fue más de eso. Y para que ustedes entiendan todas las pruebas que les puse allí para que se dieran cuenta. El probador de diodos, pues claro, porque es que en últimas un diodo es como si estuvieran dos diodos conectados en contrafase, ¿sí? Entonces el probador de diodos no sirve. Entonces usted prueba entre base y emisor y le tiene que dar, si es de silicio el transistor, 0.7. Ya la inversa le tiene que decir circuito abierto. Y lo mismo entre base y colector. La base colector le debe dar 0.7 y a la inversa no tiene que darle absolutamente nada. Entonces, el probador de diodos no sirve. Un trazador de curvas, yo le decía que ese elemento era un elemento demasiado costoso que solamente servía para trazar esas curvas que yo les mostré en las gráficas al inicio. Ese trazador de curvas, usted le dice simplemente ponga en el eje X voltaje colector emisor y en el eje Y ponga la corriente de colector. Entonces le saca todas las curvas, empieza a alimentar el transistor en diferentes valores y usted puede mirar si el transistor está bien. El que no nos sirve para absolutamente nada es un osciloscopio. ¿Qué hace usted con un osciloscopio? Pues ¿qué es lo que tendría que hacer para mirar si el transistor está bien? Pues se tendría que polarizarlo y hacer un poco de cosas, no tiene sentido, ¿no? Entonces el osciloscopio no nos sirve para mirar si un transistor está bueno o malo. Con un ómetro, con un probador de diodos o con un trazador de curvas se puede hacer. Otra de las preguntas es, una de estas, ¿no es una región de trabajo del transistor? Pues yo creo que eso sí era demasiado fácil,
porque hemos hablado de la región activa o región lineal, donde es el trabajo, donde el transistor funciona como amplificador de corriente o amplificador de voltaje o simplemente como un adaptador de impedancias. Pero la región de corte, donde decíamos que es donde el transistor aparece como si fuera un circuito abierto, y la región de saturación, donde aparece como si fuera un cortocircuito, pero nunca hemos hablado de ninguna región pasiva. Esa era la respuesta que no es una región de trabajo de un transistor. Otra de las preguntas dice, en una hoja de datos de un transistor no se encuentra. ¿Qué es lo que no se encuentra? Pues beta y alfa, beta, alfa y el HFE que yo les había puesto ahí, pues beta sí, lógicamente que sí, muchachos, porque ese es, en últimas, es el coeficiente de ganancia de corriente cuando estamos utilizando en emisor común. La distribución de los pines, pues obvio, esa sí es, mejor dicho, es lo que a veces uno cuando compra un transistor no sabe cuál es la distribución de los pines, tiene 3 patas, entonces aquí no podemos saber cómo es, entonces toca ir a buscar la hoja de datos para poder saber cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Y también en la hoja de datos nos dice si el transistor es PNP o NPN. Por lo tanto, lo único que no se encuentra es el voltaje de codo. ¿Por qué razón? Pues porque eso no lo va a encontrar en ninguna parte, porque sencillamente si a usted le dice el transistor es de silicio, ya sabe que el voltaje de codo es 0,7. Entonces eso no lo va a encontrar. En un transistor, ¿no? En un diodo sí lo encuentra, por supuesto. Otra de las preguntas, el punto Q o punto quiescente de un transistor, yo le decía que el punto Q esa Q es la letra inicial de quiescente, que en última significa inmóvil, fijo, ¿sí? o quieto, quiescente, quieto, o fijo, eso es lo que significa el punto Q. Y no es el punto de corte ni el punto de saturación, ni tampoco es un lugar de la ganancia máxima de corriente, es el lugar fijo donde se va a trabajar. A partir de ese punto es que empezamos a trabajar. Y yo les decía que usted como ingeniero debe empezar a diseñar y a buscar un punto adecuado ese punto adecuado fijo donde va a empezar a trabajar y a partir del trabaja, ¿no? Hoy vamos a clarificar un poco más sobre el asunto. El factor de amplificación de base común se llama, el factor de amplificación de base común se llama alfa. Yo no sé por qué yo puse alfa, beta, gamma y sub CBO y no entiendo por qué, si en base común es alfa, el factor de amplificación, y en emisor común es beta, y creo que es otra pregunta, ¿no? La polarización de un transistor es, los distractores era dónde está el polo positivo y el negativo, mentira, pues no es. La forma como se alimentan las junturas, eso es la polarización. En últimas es cómo usted alimenta las junturas. Y recuerden que para trabajar en la región activa, la juntura base emisor se debe polarizar directamente y la juntura colector base se debe polarizar en inversa. Entonces eso era la forma en cómo se alimentan las junturas, es la forma en cómo, esa es la polarización. La forma en cómo va el campo magnético y campo eléctrico, pues no, eso no, nunca hemos hablado nosotros de campo magnético y de campo eléctrico. Dice, la hoja de especificaciones de datos de un transistor es el vínculo entre el fabricante y el usuario. Pues obviamente que sí, porque las hojas de especificaciones es donde está todo. Yo les mostré una hoja de datos y ahí les mostré que les decía el tipo de transistor, la distribución de los pines, la cantidad de potencia máxima, la corriente, el voltaje de colector emisor de saturación, la potencia máxima que disipa, bueno, en fin, una cantidad de cosas que tiene esa, inclusive las curvas también las tienen por ahí que nosotros las vimos. En configuración de emisor común, uno de estos no es un límite de operación del transistor. Nosotros vimos en emisor común que habían unos límites para poder trabajar en un transistor y entonces teníamos la corriente de colector máxima, claro, la corriente de colector es un límite de operación, el voltaje de colector emisor también es un límite de operación y la potencia de colector que se llama o la potencia del transistor, pues también es un límite. El que sí no es un límite es beta, porque beta lo que nos dice es la relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de base, y esa pues no hay límite ahí, digamos. Beta como tal, como la razón que existe, que eso lo pone el fabricante, pues eso no tiene nada que ver con los límites de operación. Nosotros miramos es el voltaje colector emisor que esté por encima del voltaje de saturación, la corriente de colector que esté por encima de la corriente de saturación de colector
base cuando el emisor está abierto o que esté por debajo de la máxima, en fin. Bueno, todas esas cosas que vimos y que la potencia pues no se vaya a superar porque si no se daña el transistor. La otra pregunta decía, ¿la configuración de colector común se usa para? Eso lo hablamos porque eso fue lo que yo empecé en esa clase a hablar. Yo les decía que la más usada de las configuraciones es la configuración de emisor común, donde, ¿qué significa emisor común? Donde el común entre la entrada y la salida es el emisor. Porque en ese se utiliza como amplificador de corriente. Recuerden, yo les decía que la corriente de base estaba en microamperios y la corriente de colector estaba en miliamperios. Entonces ahí está la amplificación de corriente, que es una de las utilidades que tiene el transistor en esa configuración. En base común, ¿qué fue lo que hicimos? Y de hecho hicimos un ejemplo en donde encontrábamos que era amplificador de voltaje. En últimas tiene una resistencia baja a la entrada, una resistencia alta a la salida y que adicional lo utilizábamos como fuente de corriente. ¿Por qué razón? Porque las curvas, si ustedes se dieron cuenta, independiente del voltaje, era muy constante. Entonces lo utilizamos como fuente de corriente cuando está en base común. ¿Listo? Y cuando era colector común, lo único que sirve es para igualar impedancias, porque la impedancia de entrada es muy alta y la impedancia de salida es muy baja. Entonces lo utilizamos la configuración de colector común como un igualador de impedancias. No como fuente de corriente, como es base común, no como amplificador de voltaje, que es un emisor común, y no como amplificador de corriente, que también es como emisor común. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro. Y la última pregunta que les decía, el encapsulado de un transistor nos dice, ¿qué es el encapsulado? Yo les mostré unas imágenes en ese día en la clase y les dije, ahí hay varias formas de ver transistores. Hay unos pequeñitos, negritos, en forma de media luna. Ese es el TO92, el TO, no me acuerdo cuál es la configuración, el nombre de ellos. Eh, Habían un segundo en el que ya era una configuración de TO3 donde aparece eh, una placa metálica. Yo les decía que tenía un huequito, ese huequito era para pegarle elementos metálicos grandes para disipar el calor. Y el último era como un sombrerito, que yo les decía que era una estructura metálica, y esa estructura metálica lo que nos decía era que, pues, lógicamente, entre más estructura metálica tenga, pues más fácil se puede disipar el calor. Conclusión, el tamaño y la configuración del encapsulamiento nos dice es qué tanta potencia puede disipar el transistor. Entonces, es la cantidad de potencia que disipa, el encapsulamiento nos los dice. Entonces no tiene nada que ver si el transistor es amplificador de corriente o de voltaje, y mucho menos si es PNP o NPN, porque de hecho eh, los transistores NPN y PNP vienen del mismo encapsulado. La única manera de saber cuál es mirar la referencia y buscar la hoja de datos para saber si el transistor es NPN o PNP. Entonces les pregunto ahora, ¿alguna duda sobre eso? ¿O qué pasó? Profe. Dígame. Profe. Sí, ¿quién está hablando? Yo, profe, John. John, cuénteme. Pues de mi parte, profe, yo la verdad es muy confundido en esa parte. Hay mucho, no sé, como información tan, como usted dice, son cositas que son esenciales, pero pues que la verdad, yo la verdad de mi parte me pegué una confundida muy, muy horrible. No sabía ni por dónde, ni por qué, ni nada. Entonces trataba de entender. Otra que estaba en clase con usted y yo entré como 5:30 y algo. Cuando fui a ver, faltaban 11 minutos, ya 11 minutos y algo, ya, o sea, no inició desde que yo arranqué, sino que ya estaba corriendo, ¿no? Sí. Entonces ya cuando vine ya casi 12, 11 minutos que me faltaban y más la confundida que me pegué, no, por eso me fue mal también. Y no, pues muchas Bueno, cosas que son como confundidoras y son enredadoras, la verdad. Sí, sí. Bueno, listo. La idea, listo, John. La idea era como les digo que, pues, yo no sé si vos asististe a la clase. Sí, profe, yo estuve. Sí, no sé.
Igual yo les había dicho que en esa clase pues íbamos a hacer específicamente eso. Si no se entendía, pues yo les pasé también la información por escrito, también les estaba el video, bueno, en fin, hubo varias cosas, pero bueno, no hay problema. Ahí la idea es que nos acudamos un poco. Estoy volviendo nuevamente a retomar y a decirles qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y qué es lo que deben tener en cuenta en esta parte, que era la parte netamente teórica, pues, de los transistores. Y bueno, Profe, entonces, no sé, el señor Hugo tiene el micrófono abierto, cuénteme. sí, profe, bueno, de mi parte, pues yo no es que, eh, a ver, ¿cómo le explico? Los quizzes están muy bien formulados, profe, eso sí está muy bien y me parece que es una buena manera de evaluar, ¿cierto? Me parece que uno pues tiene que Ujú, dedicar el tiempo para mirar videos, el video que usted nos sube pues es obviamente una gran ayuda porque uno está ahí pendiente, puede retroalimentar, ¿cierto? Pero, por ujú, ejemplo, yo en mi caso, en varias preguntas me confundí también, porque habían como, o sea, pues pensé yo, ¿no? Habían como dos respuestas como verdaderas, digámoslo así. Por ejemplo, en un ujú, caso, en la Q, yo estuve también en la clase y también otra vez mirando el video, en la Q, ujú, en algún momento, usted dice ahí es la parte en la que más corriente va a disipar. Bueno, algo así. Si de pronto usted revisa ujú, el video, cuando nos explica la parte de la Q, que tiene que estar entre el voltaje y entre la potencia y entre la corriente, o sea, que tiene que estar como nivelado, digámoslo así, o sea, ujú, hablándolo ujú, literalmente, digámoslo. En sí, algún momento usted llega a decir, es que aquí es el momento en el que más corriente va a ganar, o sea, más ganancia de corriente hay, bueno, algo así. Entonces yo dije, o sea, uno va leyendo las preguntas y como dicen, la cuestión de responder rápido, dice, claro, no, el profe dijo esto, pum, señalémosla a esa. Entonces uno piensa ujú. que se está acordando. No es una disculpa, no es una disculpa, pero No, no, no quiero que vaya a pensar usted, profe, que todos nos estamos disculpando por eso, pero yo sí sentí que la página estaba un poquito lenta, o sea, para transcurrir de una pregunta a otra, se demoraba un ujú, poquito, no un minuto, no 2 minutos, no, pero sí se demoraba unos 10 segunditos que son pérdida, ¿sí? sí, sí, sí. Pongámonos a pensar en las preguntas que uno pasa, ya más o menos son 2 minutos de pérdida, ¿sí me entienden? Entonces, son cositas que van haciendo y el tiempo va avanzando de una. No es una disculpa, pero, o sea, pues ese es Está mi bien. punto de vista, ¿cierto, profe? Está bien, Hugo. Gracias, ¿no? Gracias, John. Gracias, Hugo. Gracias. ¿Quién más fue que me habló? Juan David. Adriana, ¿quiere decir algo? Yo con usted ya había hablado. Buenos días, profe. Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Conmigo ya. Sí, sí, sí. Sí, Pero Adriana. pues yo tengo como una sugerencia también, ¿no? Ujú. Dígame. Pues lo que yo opino es que como ahora estamos todo y esto, lo de las redes está muy saturado y todo eso, pues Ujú. de favor le pediría que si puede aumentar como pues unos 2 minutos o unos 3 minuticos más al tiempo que está dando, porque a veces no carga la entrada del quiz, no carga y uno ya empieza a perder tiempo o está respondiendo y como dice Hugo, ya las preguntas se demoran en cargar y todo eso. Pues, no es como dijo Hugo, no es una disculpa, pero es como una sugerencia. Listo, no, está muy bien, gracias Adriana. No, gracias a todos, a John, a Hugo, a Juan David, a Víctor, a Adriana, todas las sugerencias que me dicen, claro, todas son bienvenidas. Yo les hago la siguiente aclaración y para que lo tengan en cuenta también, ¿no? Y es la siguiente. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, el quiz arranca a las 9 de la mañana, por decir algo. Creo que con ustedes fue a las 3:30, no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, en todo caso, yo siempre arranco el quiz 2 minutos antes. Siempre doy 2 minutos antes, no sé si se han dado cuenta, porque es que, ¿qué razón? Si hay alguien que llega demasiado puntual, entonces, sí, entonces arranca 2 minutos antes. Ahí les estoy dando ese plazo para que usted esté, digamos, listo con la situación. Ahora, mire, cuando Profe, siempre, dígame vos, qué pena de verdad interrumpirlo. Yo tranquilo. iba a hablar exactamente con respecto a eso. Mire, yo estuve, Ujú. el quiz fue a las 5:30, ¿no? Ajá. Yo,
justamente estuve desde las 5 prácticamente el computador abierto y del actualizar. Verá, le voy a decir algo que va a sonar feo, pero yo dije, ¿qué tal me salga a mí antes? O sea, yo pensaba eso, ¿no? ¿Qué tal me salga a mí antes? Y empiezo ya a responder mis preguntas, o sea, cositas, digámoslo así, ¿no? Pero el quiz empezó a salir desde las 5:32. O sea, el quiz, se lo juro, profe, vuelvo y le digo, no, es una disculpa, yo no quiero que me suba la nota, que me la baje, bueno, pero se lo juro, profe, que el quiz empezó a las 5:32. Ahora, uno mientras carga, vuelve a cargar, a veces el internet a uno se le pone un poquito lento, vuelve a cargar, tun, 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 y como le digo, ya la pérdida, ya no son 15 minutos, sino ya son 13. La pérdida en cambiarlas de una pregunta a otra ya son 2 minutos más, ya no son 13, sino son 11 minutos. Yo sé que son preguntas fáciles, y si uno analiza muy bien, son preguntas fáciles, yo lo sé, y como vuelvo y digo, los quizzes están muy bien establecidos, las preguntas están muy bien establecidas. Pero, o sea, esa perdederita de tiempo, que a veces parece que no fuera mucho, pero sí significan cositas, profe. Vale, vale. No, todas esas sugerencias son válidas y viables. Yo, digamos, esta estrategia la pienso seguir única y exclusivamente para cosas teóricas, por supuesto. Digamos, pero entonces las cosas teóricas, como les digo, son cosas muy, muy, muy puntuales, o sea, muy puntuales, ¿no? Denme un segundito, por favor, un segundito, no me demoro. Todos se quejan, estos guaguas. Bueno, listo. Entonces les decía, sí. Ahora yo creo, esto, muchachos, estos procesos de realimentación son completamente válidos tanto para mí como para ustedes. Yo, digamos, eh, me puse a pensar en una cosa, muchachos. Yo creo que les he aportado algunas cosas en su vida y quizás eso es lo que más me interesa a mí. ¿Sí? Antes que ustedes sepan resolver circuitos con diodos y transistores, a veces yo les digo, fíjense más en las cosas, en algunas cosas que les aporto más para su vida. Y por ejemplo, muchachos, cuando yo molesto mucho que utilicen bien los términos, que no me digan es que el quiz es para la otra semana y que yo les digo que la otra es cualquiera, eso creo que de pronto les puede quedar a ustedes cuando estén más en su vida, en otros momentos se van a dar cuenta que eso de verdad es quizás el aporte más grande que quisiera hacerles. Y miren, hay otra cosa, ustedes a veces llegan y utilizan también un poco más los términos y de pronto también me ocurre a mí, no lo voy a decir que no. Y esta es la razón por la que empecé y ustedes van a concluir y espero que de esto aprendan mucho. Ustedes van a veces a una tienda y tenemos la costumbre de hacer las preguntas en negación. Y yo les molesto y hago recoche y espero que, como les digo, de esa recoche, de este chiste, les quede al menos esa espinita clavada ahí para decir, sí, me estoy equivocando. Ustedes van a veces, les manda a su mamá ahorita en esta época que estamos complicados con la adquisición de productos, entonces le dicen, vaya a la tienda, mijo, y cómpreme una bolsa de leche. Y entonces llegan, vecina, ¿no tiene leche? Y entonces le está diciendo que sí no tiene. Y lo peor es que la vecina le responde, no, y usted se va. Y cuando llega a la casa le dice a la mamá, ¿había leche? No, no había leche, pero si usted le preguntó que no había, que si no tenía leche, vecina, ¿no tiene leche? Y ella dice, no, entonces negación de una negación es una afirmación. Y entonces esa fue la situación. Mire las preguntas como yo las hice. En un muy alto porcentaje yo estoy negando el enunciado y ahí se les trastoca el cerebro mucho a ustedes. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso, que a veces este tipo de preguntas son muy comunes en las evaluaciones cuando ustedes vayan a ser elegidos por algunos procesos de profesionales. Por ejemplo, si ustedes van a
van a participar, por ejemplo, en convocatorias a nivel nacional para competir por puestos oficiales. Hay una serie de encuestas que hacen, una serie de entrevistas y de evaluaciones que le hacen, y siempre tratan de hacerlo de esa manera. Una de las siguientes no es verdadera, una de las siguientes afirmaciones no es verdadera, y se la ponen en negación porque uno tiende a equivocarse. Y es que es eso, lo que les digo, usted va a la tienda y dice, lo hace en forma de negación, y usted está acostumbrado a esperar que lo que le digo, no tenemos clase, profe. Entonces yo le digo, no. Entonces me voy. No, señor, espere, es que yo le estoy diciendo que no, sí vamos a tener. No sé, a veces mamo gallo mucho y perdónenme la expresión, les molesto mucho a ustedes porque me preguntan en negación y yo les respondo no, y resulta que piensan que no. ¿Cierto que hoy no vamos a tener clase? Entonces yo le digo, no, sí vamos a tener. Entonces, si se da cuenta, entonces yo lo hice así, y mire, yo no lo hice por maldad, ¿no? Sino simplemente porque esta experiencia les sirve a ustedes para futuras evaluaciones de algún momento. Tenga mucho cuidado cuando el enunciado está en negación, porque no es fácil a veces entenderlo de esa manera. Tenga mucho cuidado, es muy común que uno se equivoque cuando lo está poniendo en negación. Entonces, que les quede esa parte pues, de experiencia. Lo otro, lo del tiempo, es que ¿sabe cuál es el problema, muchachos? Que yo confío mucho en ustedes, no lo voy a negar, yo no les voy a decir que no, pero es que cuando yo estoy manejando lo del tiempo y lo voy a poner, me pongo a pensar y digo yo, ¿cuántas de estas personas que tengo aquí realmente quieren aprender, ¿no? Y realmente quieren evaluarse a sí mismos? A mí en últimas, una nota me importara un comino, ¿no? Por ejemplo, ahorita me doy cuenta, y bueno, listo, el caso de John y el caso de Juan David y de Víctor, que me dicen que fue problema por la velocidad, pues bueno, vaya y venga, por lo menos no justificaron. Hugo me dice que las preguntas estuvieron bien hechas. Traté de no... bueno, y digo, en esto estoy aprendiendo, estamos aprendiendo todos, porque yo también estoy aprendiendo a hacer este tipo de preguntas que hace mucho rato no las hacía, pero una de las cosas que sí quería como analizar era bueno, a ver, ¿de dónde hubo la cantidad de errores? Entonces sí, claro, es que hay una cantidad de conceptos y que todos son importantes, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, a veces es bien importante y a veces, miren muchachos, es más fácil hablar, que es lo que yo hago, que escuchar. Y a veces es así, nosotros, mientras aprendemos en la vida, al final del asunto, debemos es aprender a escuchar, no hablar. El escuchar es mucho más difícil que el hablar. Pero ¿por qué? Porque cuando uno está escuchando tiene que tenerle mucha atención a todo. Entonces, pues, estos son consejos para la vida, no para este espacio académico, porque en últimas, muchachos, si ustedes se van a dar cuenta, en últimas, voy a hacer tantas evaluaciones que a lo mejor una perdida no lo va a desestabilizar en cuanto a su nota. Si el objetivo en general, muchachos, para ustedes es pasar, pues despreocúpese que eso puede ser que pase dentro de toda esta situación. Pero yo les pido de todo corazón es que traten es de aprovechar este tiempo que ustedes tienen que de la mejor manera traten de aprender, ya que tienen, pues perdónenme, ¿no? Lo que les digo, tienen más tiempo porque no, ¿sabe por qué lo tienen un poco más de tiempo? Porque no tienen que perder tiempo yendo y viniendo hasta la universidad, les queda un poco más de tiempo en ese sentido. El hecho de no salir a otras cosas también les da un poco más de tiempo. Entonces, bueno, que es que yo ya no tengo tiempo para ir a jugar, para ir no sé, a otras cosas. Entonces, aprovechemos ese tiempo para eso, para sacarle como un poco más de provecho a su carrera. No lo hagan por mi materia, como les digo, háganlo en general en todo. Es un consejo, ¿no? No es nada más, no quiero ni pensar que lógicamente hay muchos docentes que le estamos poniendo demasiado trabajo a ustedes. Yo trato de hacerlo esta forma lo más pasable posible, digamos, en tratar de no hacer los ejercicios tan complicados y en fin. Y como les dije, miren, los dos primeros, cuando yo estaba ensayando, no se los tuve en cuenta y no se los voy a tener en cuenta, que fue el análisis de diodo, del diodo Zener, porque sí, digamos, ahí estaba como aprendiendo a manejar algunas cosas, mirando qué técnicas hacer, y pienso que ustedes también estaban en ese proceso, no era fácil. Entonces ahorita creo que lo bueno es organizarse,
organizar su tiempo, organizar sus cosas, dedicarle cada tiempo y también, lógicamente, debe tener su espacio para distraerse de otra manera, viendo una película, escuchando música, haciendo ejercicio algunas personas, ¿sí? Todo este tipo de cosas, muchachos, esto lo tenemos que tomar de la mejor manera. Entonces, espero que esto les sirva, como le digo, de experiencia para que lo tengan en cuenta, que la parte de las preguntas cuando son en negación tienen mucha tendencia a equivocarse. Y lo otro es que, pues, lógicamente, lo entiendo perfectamente, había demasiados conceptos. ¿Vale? Entonces, bueno, muchachos, empecemos con nuestra clase de hoy. Yo quiero que se me empiecen a animar un poco más, porque a veces esto de los transistores en la parte teórica es un poco compleja, pero si nosotros con la clase de hoy ustedes de pronto se van a motivar un poco más ya, porque si les fue mal en el quiz, si de pronto la clase el martes de la Semana Santa nos complicamos, bueno, esto va para el señor Víctor, esto fue un acuerdo que tuvimos, estaban casi la mayoría y todos dijeron que sí. A propósito, porfa, no se olviden de escribirme en el chat su nombre completo para ponerlo como evidencia de su asistencia a la clase. Les agradezco mucho. Y entonces vamos a empezar con esta nueva temática y verán que es súper interesante. No sé si Adriana quería algo decir. Profe, perdón que interrumpa, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me queda muy clara la parte del encapsulado del transistor. No le quedó clara, entonces yo le voy a, Entonces, pues, yo le no. voy a mostrar pues parte de la presentación que hicimos ese día para que ustedes me entiendan qué es lo que quise decir. Es que como encapsulado entendemos esa parte, bueno, aquí les voy a mostrar esto. A encapsulado me refiero a esto, ¿sí? A cómo está, digamos, cómo está hecho físicamente un transistor. Entonces, mire, esta es una forma de encapsulamiento y es la más común, de hecho, la que vemos aquí. Es un transistor de baja potencia. Mire, de hecho, esto les mostré. Este es otro transistor. Ese es el huequito que yo les decía. A veces esta parte, esto está tapado, pero esta parte metálica va por toda la parte de atrás. La parte de atrás metálica, ¿sí? Entonces, este huequito es para ponerle un tornillo aquí. Y usted puede agregarle un disipador adicional para que se pueda, el término disipar es regar, ¿cómo lo digo yo? Sí, que se vaya el calor en últimas, o así disminuya la temperatura de este transistor. Y mire que toda esa estructura es metálica, ¿no? No sé si aquí ustedes por el color de pronto no lo puedan ver, pero todo esto es metálico y entonces esto es más de potencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Mire, esto solamente es un material de polímero, de plástico, como decimos comúnmente, y es pequeñito. Él se calienta también, pero esto hablamos de 200 milivatios, 400 milivatios, máximo 500 milivatios. Hablamos de 2 vatios, de 3 vatios, y podemos hablar hasta de 10, de 20 vatios, inclusive hasta si el tamaño es más grande, todavía puede disipar hasta 50, 60 vatios. Este tipo de transistores son los que utilizamos para los amplificadores, lo que ustedes llaman plantas de sonido, y alguna vez si alguien ha tenido la oportunidad de ver esas plantas, se ven estos gorritos por fuera de las estructuras metálicas de las plantas, porque son este tipo de transistores los que se utilizan. Entonces, el encapsulamiento, me refiero a eso, a cómo está hecho físicamente el transistor. Y de hecho, esto es lo que se llama aquí, encapsulamiento, identificación de los terminales. Entonces, ¿cómo se identifican los terminales? No hay nada más, sino ¿quién le dice esto? Los que le dicen esto son la hoja de datos. Entonces, yo le decía, la hoja de datos, por ejemplo, bueno, aquí está lo que les mostraba del trazador de curvas. Aquí está el probador de diodos o el probador de diodos y el ómetro, mire, el ómetro, el probador de diodos, ¿sí?
el trazador de curvas. En ninguna parte hablamos aquí de osciloscopio. Para la otra pregunta, el encapsulamiento, hablaba aquí de varios tipos de uso general o de conmutación: baja potencia, media potencia y alta potencia. Y la hoja de datos, esto también les decía cómo es que estaba hecho por dentro, el encapsulamiento. La hoja de datos, ya, no está por aquí. No. La hoja de datos del transistor, esta es la que nos dice el tipo de encapsulamiento. Mire, este es un encapsulamiento llamado TO92, ¿sí? Es un transistor que dice NPN de silicio, y adicionalmente aquí debe estar la potencia, ¿no? ¿Dónde está? 625 milivatios, mire. Es la potencia total disipada por este transistor. No lo puede, y es NPN de silicio, mire, entonces ahí está todo. Y aquí están las características que yo les decía, todos están los datos importantes, que características de encendido, que es la de pequeña señal, que no se puede trabajar más de 100 megahertz, porque ya el transistor no funciona, no conmuta tan rápido, en fin, bueno, hay una cantidad de cosas, muchachos, en esa hoja de datos. Entonces, esto, ¿sí? No sé si quedó claro, Adriana, con eso. Sí, profe, gracias. Listo, Adriana, con mucho gusto. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que tengo preparado para el día de hoy. Para el día de hoy tengo esta presentación en donde vamos a ver la polarización de un transistor BJT. Vamos a hacer la pequeña introducción. Lo que les decía, muchachos, en esta parte sí que es bien importante esto que he escrito ahí. Y es que aquí vamos a empezar a diseñar. Aquí ya usted debería sentirse como un ingeniero porque puede empezar a diseñar. Entonces, para diseñar un circuito transistorizado se debe hacer un estudio en DC y en AC. Y es que ¿por qué quiero que empecemos a manejar este cuento y este tema? Para que le tenga mucha atención. Y le lanzo más bien la pregunta. ¿Usted tendría necesidad de amplificar señales DC? Me pregunto yo. No tiene No, ningún profe. sentido, ¿cierto? No tiene sentido amplificar una señal DC, porque es que una señal DC amplificarla significa coger el botoncito de la fuente de poder y subirle el voltaje, y no es más. Si usted tiene una batería, por ejemplo, una batería de 1.5 voltios, de esas que compramos en las tiendas o en la calle o en los supermercados, y usted está alimentando un control remoto, por ejemplo, y lógicamente, pues como se van consumiendo, el voltaje va empezando a bajar, ya no es 1.5, sino 1.4, 1.3, 1.2. Entonces, ¿cómo voy a ponerme yo a intentar amplificar ese voltaje para llegar a 1.5? No tiene sentido, pues yo mejor compro otra batería y la reemplazo. O lo que les digo, si por alguna razón usted tiene una fuente de DC como en el laboratorio y está en 5 voltios y cuando va a medir estaba en 4 o 5, pues no necesita un amplificador, simplemente aumenta la perillita y ya le llega a 5. Entonces no hay necesidad de amplificar señales en DC. Las señales que vamos a amplificar son las señales en AC. ¿Y cuáles son las señales en AC? Mire, la voz, música, las señales en general de cualquier cosa es lo que nosotros necesitamos amplificar, ¿cierto? Entonces es en AC, no en DC. Entonces, lo que hacemos con un circuito transistorizado para poder hacer estas situaciones es que vamos a amplificar señales en AC. Pero recuerden que el transistor debe estar alimentado en DC. ¿Por qué razón? Pues para ponerle el punto de trabajo, el punto quiescente, el punto de esto. Entonces, para los circuitos transistorizados vamos a hacer dos análisis. Uno, y el primero, va a ser el análisis en DC. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fijar el punto de trabajo. Y dos, vamos a hacer el análisis en AC, cuando ya metemos nuestra señal de alterna y vamos a empezar a estudiar cuánto vamos a amplificar, cuánto podemos llegar sin distorsión, en fin, todo este tipo de cosas. Y para eso utilizamos nuestro teorema de superposición, que hemos visto, el teorema de superposición lo hemos visto en primero y en segundo, donde ustedes recuerdan que lo que dice es que hacemos un estudio con las fuentes en DC y otro estudio con las fuentes en AC, y al final hacemos la suma de los dos y llegamos a la respuesta esperada.
Entonces recuerden, en DC lo que hacemos es lograr y ubicar nuestro punto de trabajo, nuestro punto Q, nuestro punto quiescente. Y luego a partir de ese punto Q es donde va a ser la excursión. ¿Qué significa excursión? Eso lo vamos a entender pues más adelante. ¿Dónde va a ser el barrido de la señal en AC? Entonces empezamos a hacer ese doble manejo. Y mucha gente piensa que el transistor, que el transistor es un elemento, pues, como les digo, es un elemento mágico que amplifica la señal, así como lo hicimos, ¿no? Que de un momento a otro nos dimos cuenta que habían 200 milivoltios a la entrada y nos sacó 50 voltios a la salida, ¿no? Eso no puede ser así. ¿De dónde, Clavel? No es posible debido a la razón fundamental, y es que la energía usted no la puede sacar de la manga, ¿no? O sea, usted no la saca de la nada, esto no es magia, esto no es mágico. Entonces lo que hace usted es, usted alimenta su transistor en DC y él lo que hace es esa energía la transfiere a AC de tal manera que esa pequeña señal que le entra al transistor la puede amplificar como esa transferencia de energía de DC a AC, ¿sí? O sea que no es mágico esto. No es mágico, sino que esa energía que tiene usted en AC, en DC, la transfiere a AC. Y eso es lo que quería como decirles en esta parte. Porque está al revés. Listo. El nivel de potencia C de salida es una transferencia de las fuentes de energía de DC, ¿sí? Pero no podemos pensar que la energía nosotros la creamos, ¿no? Si no, imagínense qué tal, seríamos unos magos. Entonces aquí lo que se hace es eso, se alimenta en DC para poner el punto de trabajo y darle la suficiente energía para que pueda amplificar la señal AC. Así es como funciona esto. Entonces, lo que les decía, con el análisis en DC, lo que busco es fijar y estabilizar el punto de trabajo. Porque si el transistor, como les digo, trabaja en diferentes regiones, ustedes vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos que buscar un punto adecuado, que casi siempre pues es muy fácil ubicarlo, pero pues lo puedo ubicar en una región en donde no supere ninguno de los límites debido a la región de corte, de saturación, de potencia, voltaje, todo eso que vamos a ver. Para poder hacer nuestro diseño no podemos olvidarnos de estas relaciones básicas que son que el voltaje base emisor es 0.7. ¿Eso quién lo determina? Porque casi todos los transistores son de silicio. Y el voltaje base emisor es decir, el voltaje que yo mido entre la base y el emisor, y por eso siempre van a quedar estos puntos aquí, ¿no, muchachos? Nunca se me olvide, voy a empezar a rayar acá. Esta partecita, miércoles. Esta partecita de aquí, mire, base emisor significa que usted pone el rojo en la B y el negro en la E. Esto quiere decir voltaje base menos voltaje emisor en últimas, ¿sí? No se olviden de esto. Siempre lo hacemos así. Porque, por eso, precisamente, fue una de las preguntas que formulé mal. Porque yo no puedo decir, no es lo mismo decir voltaje emisor base, porque el voltaje emisor base sería menos 0,7. No sé si está claro allí, pero esa es la idea. Voltaje base emisor es porque yo estoy tomando desde la base hasta el emisor y debe dar 0,7. ¿Listo? ¿Qué más? Tengo la corriente de emisor. La corriente de emisor dijimos que era la corriente de colector más la corriente de base. En últimas, la corriente de colector es beta veces la corriente de base, por lo tanto, esta expresión matemática también la vamos a usar muy frecuentemente. La corriente de emisor es igual a beta más 1 veces la corriente de base, que en últimas, la mayoría de bases es muy cercana a la corriente de colector. Es muy parecida, porque acuérdese que la corriente de colector es la debida por los portadores mayoritarios y por los portadores minoritarios, ¿no? Entonces eso. Y la otra cosa es que la corriente de colector equivale a beta veces la corriente de base. Entonces, eso sí es bien importante que lo tengan en cuenta, estas tres ecuaciones. Con estas tres ecuaciones tenemos todo. ¿Sabe por qué? Porque usted en el análisis de nuestros circuitos, lo que vamos a tener que hacer es nuestra malla de entrada, calcular la corriente de base. Con la corriente de base ya tenemos la corriente de colector, y con la corriente de colector ya podemos calcular el voltaje colector emisor. No nos olvidemos de esto. El punto de operación o punto Q es
recordemos que es la polarización que se aplica en voltaje para fijar y estabilizar los puntos de corriente y de voltaje. Para los circuitos amplificadores con transistores, el voltaje y la corriente en DC en últimas, es establecer el punto Q. Entonces, mire, lo que yo quiero que les quede importante es este término, polarizar. No se olvide, polarizar es aplicar los voltajes adecuadamente al transistor. Y cuando estamos haciendo eso, lo que hacemos es establecer el punto Q. Eso es lo importante de esta parte. Entonces, mire, acordémonos de esta que es la configuración en emisor común, en donde teníamos nuestras curvas y donde podemos entender un poco qué es el cuento de la polarización y qué significa el punto Q. Si no tengo el transistor con ninguna fuente, nuestro punto Q va a estar establecido aquí, mire, en este lado A, ¿listo? En este lado. No hay corriente, no hay voltaje, no hay absolutamente nada, entonces está nuestro punto ahí. Es decir, no hay voltaje colector emisor, no hay corriente de colector, nada de eso. ¿Listo? Pero, punto importante es el primero. Aquí está nuestra corriente de base igual a 0. Nuestra corriente de base igual a 0. ¿Alguien me va a decir algo? Tengo por acá un micrófono abierto. Uy, ¿quién llegó? No ha llegado nadie. Listo. Dígame. Adriana, ¿me decía algo? ¿O Luis? Sí, profe. Dígame, Luis. Por favor, ¿puede regresar la diapositiva? Que no me quedó claro lo del punto Q. Listo, con mucho gusto, ya le explico, verá, ¿no? El punto Q entonces es el punto de trabajo. Lo que pasa es que como por ahora, digamos, como ustedes como no hemos hecho ejercicios prácticos, es bien complicado y difícil entender qué es ese famoso punto Q. Pero yo quiero relacionarlos con esto, mire, estos son diferentes puntos Q, A, B, C y D. Y esto yo lo determino con a la orden. Dame un segundito. Esto lo determino ¿con qué les decía? Con los voltajes, ¿sí? Y las corrientes en el transistor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el punto Q? Es eso, es que yo, ¿cuánto voltaje le debo aplicar? Es que acuérdese de lo que hablamos. Cuando voy a trabajar en la región lineal, debe estar la juntura base emisor polarizada directamente y la juntura colector emisor debe estar polarizada en inversa. Eso es este punto donde estamos trabajando. Por encima de esto, y a la derecha, ¿no? A la derecha de esto. Aquí estamos en saturación, aquí estamos en corte. Y debemos buscar en toda esta región que está en blanco los lugares de trabajo. Tiene que estar por debajo de esta curva porque aquí se nos pasa la potencia y se nos daña el transistor. Debe estar por debajo de esta línea porque es demasiada corriente y el transistor se rompe. Y debe estar por el lado izquierdo de esta línea porque este es el voltaje colector emisor máximo. En esto el transistor se empieza a calentar y se daña. Entonces debemos buscar en toda esta región de blanco un lugar de trabajo, porque a partir de ahí es que voy a empezar a meter mi corriente alterna y este punto se va a empezar a mover. Se va a empezar a mover. De alguna manera se va a empezar a mover para que podamos meterle a C. Entonces esa es digamos, la forma como es ubicar el punto de trabajo. ¿Está claro ahí, Luis? Pues sí, profe. Ajá, listo. Fue un Igual poco más claro. listo, Luis. Lo que pasa es que Gracias. ahí hay una situación y es que esto lo vamos a entender a medida que vayamos, cuando vayamos a ver a C, mejor dicho, vamos a entender un poco más cuál es el cuento. ¿Por qué les decía yo que esto se llamaba quieto o quiescente o fijo ¿sí? O inactivo? Porque es cuando usted, digamos,
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es como cuando usted cuando prende el parlante, él está conectado a un toma de energía, ¿cierto? Ahí está listo para empezar a amplificar lo que usted quiera poner a sonar, canciones o su voz o lo que sea. En ese momento es que arranca, se mueve este punto a un punto fijo y ahí el punto está quieto. Pero cuando usted empieza a hablar, entonces este punto empieza aquí a variar y eso es lo que quiero decirle, pues eso es la variación de alterna y lo mismo, entonces por esa razón, usted debe tratar de ubicar el punto de la mejor manera, porque este va a ser el punto fijo, pero en alterna va a pasar esto, va a empezar a cambiar, ¿sí? Y va a empezar a variar de esta manera. Pero mire, por ejemplo, si usted habla muy duro o la música la pone muy duro, entonces mire, aquí ya puede haber este punto, por ejemplo, aquí que se acercó a la potencia máxima, ¿sí? Y no sería como muy adecuado. Entonces, precisamente usted es el que diseña y usted lo ubica donde usted quiere. Entonces, mire, para mí la región como que más práctica y más, el punto donde mejor quedaría sería este. Porque yo imagínense si me pongo este punto de, empiezo a amplificar, mire lo que pasa, empiezo a variar. Y todos estos puntos que están aquí afuera están ubicados donde el punto, donde el transistor tiene muy cercano de su potencia máxima de disipación, entonces no es lo adecuado. Este punto C podría ser bueno, pero resulta que todo para lo positivo sería bueno, pero para lo negativo, mire, se me puede poner en corte, por lo tanto tampoco es bueno. Entonces, para mí el mejor punto sería ese, el punto de trabajo. No sé si ahí queda un poco más claro. Entonces yo debo ubicar un punto en la región en donde espero que no haya ninguna interferencia, ni que me se acerque mucho a la saturación, ni mucho al corte, ni mucho a la potencia máxima, ni mucho. Entonces este punto B podría ser el más adecuado. Entonces, para los BJT, decimos la polarización de su región lineal o activa, se presenta cuando la base emisor está polarizado directamente y normalmente ese voltaje está entre 0,6 y 0,7. La juntura base colector debe polarizarse en inversa y eso lo que quiere decir es que el voltaje en la región N debe ser más positivo que en la región P y con el voltaje en polarización inversa, bueno, estos son los límites del positivo, ¿listo? Esto pues nunca se deben olvidar, que en la región lineal la unión base emisor está polarizada en directa, mientras que la base colector en inversa. En región de corte, las dos están en inversa y en región de saturación, las dos están en directa. Por eso, corte significa que el transistor está como si estuviera abierto y saturación es como si estuviera en corto, mientras que en la parte lineal o es amplificador de corriente, o es amplificador de voltaje, o es fuente de corriente, o es lo que sea, pero esta es la región que más frecuentemente vamos a usar. Esto lo utilizamos en circuitos digitales. En la parte de acá vamos a utilizarlo más en esta parte, en la región activa, en la región donde realmente trabaja como amplificador. Vamos a ver nuestra configuración de polarización fija y vamos a poner nuestro primer ejemplo. ¡Ah, qué chévere! Por fin un circuito, vale. Entonces, miren lo que yo estoy haciendo aquí. Aquí esto es bien importante. Aquí están los voltajes fijos o el voltaje fijo, el voltaje en DC. Y si usted se da cuenta, mire, aquí está el más y aquí está el menos de tierra. Por lo tanto, si usted se fija, la juntura base emisor, que es, este es un transistor N, no apunta hacia adentro, NPN. Este punto que es P y este punto que es N, nos damos cuenta que es más alta el voltaje en la base, que es tipo P, es más alto que en la N, donde está en tierra cero, ¿sí? Entonces la juntura base-emisor sí está polarizada directamente. Y la juntura colector-base está polarizada en inversa, mire, porque aquí tiene más en la región que debería ser, en la región N, tiene más voltaje positivo que en la región B, donde está la base. Entonces, allí tenemos nuestra polarización, ahí está como en región activa. Miremos las corrientes, ¿sí? Aquí estoy diciendo que esto es la corriente de base, pero ojo, que realmente la corriente de base es esta, ¿no? Aquí hay un pequeño error, aquí solamente bueno, ahorita les explico por qué es que le llamamos corriente de base aquí. Porque aquí ya no, mire, aquí sería esta corriente que viene aquí más esta corriente que viene acá. Pero la corriente de base sería la corriente que está en la base. Así lo mismo sucede con esto, que la corriente de colector es esta corriente, acá ya se está mezclando con dos, pero ahorita les explico por qué es que le llamamos así.
Entonces, mire, estos son los nombres. Le llamamos resistencia de base porque está relacionada con la corriente de base. Le llamamos resistencia de colector porque está relacionada con la corriente de colector. Otro dato importante en esto, muchachos, mire, B sub CC significa el voltaje de polarización de colector. Y pues le llamamos B sub CC para diferenciarlos de todos estos voltajes. Voltaje colector emisor, voltaje base emisor y en fin. Si tuviéramos una fuente acá, sería voltaje EE, es decir, voltaje emisor, que es para referirnos específicamente a las fuentes de voltaje. Cuando decimos que repetimos el subíndice CC, EE o BB, significa que estamos refiriéndonos al voltaje de polarización. Mire, aquí va a entrar nuestra señal de alterna, y aquí va a salir nuestra señal de alterna. Y vamos a mirar cómo hacemos la amplificación. Pero miren lo que hemos puesto aquí, y esto sí es bien importante. Hemos puesto dos condensadores. Esto es bien importante y por primera vez usted le va a dar va a entender para qué sirven los condensadores en este caso. Yo les pregunto, si estoy en DC, ¿qué impedancia, qué resistencia, qué impedancia, hablemos, qué impedancia equivalente es la de este condensador? Es cuando la frecuencia es igual a 0. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo es 0? Sí. Esto se nos vuelve infinito, ¿cierto? Si usted se acuerda, la impedancia de un capacitor es menos J1 sobre omega C. Omega igual a 0 es 1 sobre 0. 1 sobre 0 tiene infinito, es casi infinito. Esto es como un circuito abierto. Y acuérdese, cuando este capacitor en DC está cargado, se comporta como un circuito abierto, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a ver nuestro circuito así, miren. Y aquí separamos la alterna de la continua. Cuando vamos a tratar en DC, estos condensadores lo que nos quita es ya no necesitamos analizar AC, mire. No sé si lo alcanzan a captar, porque estos condensadores se van a ver como un circuito abierto. Y ahí sí tiene sentido, mire lo que les acabo de decir, aquí sí es la corriente de base, aquí sí es la corriente de colector por todo este lado. Entonces, tengan en cuenta esa parte. ¿Listo? Profe, perdón, eso sería para DC, ¿no? Dijo usted, ¿Cuál? ¿cierto? ¿Cuál? No, o sea, el ejemplo que acaban de dar sería solamente para el Sí. caso que DC. Solamente DC. Es que ahorita, a partir de aquí y durante unas 2 semanas, vamos a trabajar los transistores solo en DC. Luego vamos a pasar a AC. Entonces, por ahora solo es DC. Entonces, yo por eso, en este momento, cuando ustedes vean esto y van a hacer el análisis en DC, no tenemos que tener en cuenta porque estos condensadores se llaman de desacople, por lo que significa que usted separa la señal de AC de la de DC. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Bueno, y esto es por esta razón, ¿no? Eso es por esta razón, porque la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 pi FC, y si la frecuencia es igual a 0, como es en DC, pues esto nos da una resistencia infinita, lo que significa un circuito abierto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este primer acercamiento. Miren, aquí vamos a tener dos mallas. Uno, la malla de entrada, que va a ser por este lado. Voy a rayarla por aquí, por este lado. Y la malla de salida, que va a ser por este lado. Entonces vamos a hacer dos mallas independientes. Vamos a empezar a hacer nuestro análisis de la primera malla. Este es el... Ay, espérenme, que aquí me equivoqué en una cosa. Espérenme. Este no lo puse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espérenme un segundito. Listo, ahora sí. Entonces ahora sí vamos a ver. Dice, vamos a hacer el análisis de la ecuación de
del lazo de entrada. Para hacer la ecuación del lazo de entrada, yo simplemente lo que hago es esa fuente que estaba hacia arriba, la puse así. Eso es normal, ¿sí o no? Mire, lo que usted, esta fuente, pues esto es equivalente a, esta fuente que está ahí es equivalente a esto, mire, a una fuente cuyo valor aquí es en DC y esto está con respecto a tierra, ¿sí o no? Miren que esto también es equivalente a esto, ¿no? No se van a olvidar. O sea, sencillamente yo tengo esto y lo puedo separar, dejar un B sub C aquí y B sub C aquí, dos independientes. Y lo puedo bajar esta fuente para que se vea más fácil, que es lo que yo estoy haciendo acá, mire. Y usted ya puede hacer esta ecuación de malla, ¿sí o no? ¿Alguien me puede decir esta ecuación de malla? Como la corriente va en este sentido, hágame esta ecuación de esta malla de entrada allí, ¿cómo quedaría? Sería Menos BCC menos BCC más más la resistencia, ¿más qué? más la resistencia. Más la resistencia. Esto va a ser, mira, muy bien. Voltaje, ¿no? Resistencia de la IB, pues de la corriente B. Exacto, resistencia B por la corriente IB, más el voltaje base emisor. Más el voltaje Ahí es base emisor. Base emisor, mire, base y emisor, base emisor. ¿Sí está claro? Sí, sí. Ah, sí, sí, profe. Profe, ¿y ahí se tomaría el voltaje del diodo? Del 0,7, sí señor. Entonces, mire, aquí está, menos B sub CC, más corriente de base por la resistencia de base, más voltaje base emisor. Y yo lo que quiero encontrar es, esta fuente me la dan, este voltaje lo conoce, que es 0,7, esta resistencia se supone que la debe conocer, y usted con eso, ¿qué va a encontrar? Pues la corriente de base. Entonces, la corriente de base, si despejo este que está sumando, este que está restando pasa a sumar, este que está sumando pasa a restar, este que está multiplicando pasa a dividir, y aquí tenemos nuestra primera ecuación, que es la corriente de base. Profe, dígame. Estos datos siempre los vamos a tener que, o sea, siempre vamos a tenerlos como tal, ¿cierto? Pues es que acuérdese, como en cualquier cosa de circuitos, ¿no? A usted le pueden dar la corriente de base y le digan, encuentre la resistencia de base. Pues si tiene la corriente de base, pues entonces despeja la resistencia de base. O sea, lo que necesite, pues, ¿sí me entiendes? Pero esta forma que le estamos haciendo, siempre lo vamos a hacer. Primero, malla o lazo de entrada o malla de entrada. Y luego se pasa a la salida, malla de salida, y con eso hace todos los cálculos que necesiten en el transistor. ¿Listo? Siempre, siempre. Ahorita hacemos un ejercicio para que se den cuenta lo fácil que es. Ojo con esto, muchachos, no me vayan a salir con el cuento, me deja sacar fórmulas que yo... Esto no necesita aprendérselo de memoria, muchachos. No necesita que la corriente de base es corriente de B sub CC menos voltaje base emisor sobre resistencia. No se lo necesita aprender. ¿Por qué razón? Porque usted hace esto, hace la malla. Aquí puede haber más resistencias, otra resistencia aquí puede haber otra resistencia, aquí puede haber otra resistencia, no sé, en fin. Pues entonces, para no aprendérselo de memoria, pues entonces hágalo como le estoy diciendo, haga la malla. Y la malla, pues como no se va a acordar, siempre que vaya a hacer la malla es esto, menos B sub CC, sabe que el voltaje en una resistencia es corriente por la resistencia, aquí siempre va a ser más, menos, el voltaje base emisor, y si aquí hay una resistencia, pues debe haber la corriente por la resistencia, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, siempre hagan la malla, no se aprendan las cosas de memoria, por favor. Vamos a hacer la malla de salida. La malla de salida, para tener en cuenta, es que como ya calculamos la corriente de base y ya conocemos beta, que es la beta es del transistor, puede calcular la corriente de colector. Así de sencillo. Ya calculó la corriente de base, calcule la corriente de colector. Ahora, voy a hacer la malla de salida. Miren, bajé la fuente para acá para que fuera más claro. Aquí esta flecha no la tengan en cuenta que está al revés. Yo voy a hacer mi recorrido de mi malla por este lado. Dícteme la ecuación, por favor. Menos BCC más RC por IC más 0.7 sería. No, aquí no es 0.7, aquí es el voltaje colector emisor, eso no es 0.7. Lo que es 0.7 es el voltaje base emisor, ¿listo? Entonces aquí, voltaje colector emisor. Entonces, exacto, mire, menos B sub CC más corriente de colector por resistencia de colector más voltaje colector emisor. Esto entonces,
Ajá. Buscamos, o sea, la corriente por donde pasa la corriente, nada más. Exactamente. Esto lo conoce. Se supone que la resistencia se la dan. Se supone que la corriente de colector la calcula a partir de la corriente de base que lo hicimos aquí. Y el voltaje colector emisor es el que tenemos que despejar. Entonces, voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje V sub CC menos la corriente de colector por la resistencia de colector. La resistencia de colector la tiene, la corriente de colector no la tiene, pero la calcula con beta veces en la corriente de base. Vean, no se olviden, este voltaje colector emisor significa el voltaje de colector menos el voltaje de emisor, siempre. Así como el voltaje base emisor va a ser igual al voltaje en la base menos voltaje en el emisor. Pero ¿por qué aquí le estoy diciendo que el voltaje de colector es igual al voltaje colector emisor? ¿Por qué? ¿Cuánto es el voltaje de emisor? Si usted mide aquí el voltaje de emisor con respecto a tierra, ¿cuánto es? 0. Cero, correcto, es cero. Entonces, en este caso, el voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector. ¿Por qué razón? Porque el voltaje de emisor es cero. Voltaje base emisor es lo mismo, voltaje base menos voltaje voltaje de base menos voltaje de emisor es lo mismo que el voltaje base emisor. Pero como el voltaje de emisor es cero, ¿por qué razón? Porque está a tierra. Entonces el voltaje de base emisor, en este caso, sí es igual al voltaje de base. Esto es como se mide, muchachos. Mire, una cosa es medir el voltaje colector emisor, que es poner el positivo aquí y el negativo acá. Y el voltaje de colector es poner el positivo aquí y el otro a tierra. Pero en este caso, estos dos puntos son los mismos. ¿Por qué razón? Porque el emisor está conectado a tierra. ¿Cuándo creen que sea diferente el voltaje colector emisor al voltaje colector? Cuando haya una resistencia. Exactamente, cuando aquí tengo una resistencia. Si yo aquí tengo una resistencia, el voltaje colector emisor ya no va a ser el voltaje de colector, porque hay que analizar esta situación. Listo, creo que ya ahí están más o menos. Veamos y hagamos este ejercicio, muchachos. Calcúleme aquí me piden calcule la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor con esos datos que están ahí. Creo que los datos están todos. Mire, le estoy dando la resistencia de base, le estoy dando B sub CC, le estoy dando la resistencia de colector, le estoy dando los capacitores y le estoy dando el beta del transistor. Hagan ese Profe, primero. Ajá, dígame. voy a poner la anterior diapositiva, por favor. ¿Se Eso. los dejo ahí? No, 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 no. Ya. ¿Listo? Una Entonces, hagan este ejercicio a ver cómo les da, muchachos. Ya vuelvo en un segundito.
Listo, señores. ¿Cómo les dio? Profe, Dígame. es que no alcancé a copiar el voltaje colector emisor. ¿Cómo era que dijo? Colector menos el emisor. Sí, pero en este caso no necesita ese dato. No. Pues Sí, sí, pero profe, hagamos la malla. Profe, consulta. Pero ya por lo menos le dio la corriente de base, sí. pues yo no sé si estoy bien los signos, profe. ¿Le dio negativa la corriente de base o qué? Sí, A mí la otra me dio la corriente La corriente de... medio negativa. Bueno, ¿cuánto les dio la corriente de base, por favor? A mí me dio 0.04 ¿Cuánto? 0.04 miliamperios. O sea, ¿cuántos micros? 47.08. 47.08 microamperios. Muy bien, así es. Y da positiva. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. ¿Listo? Ah, sí, 47 microamperios. Vamos a hacerla. Verán. Entonces, por favor, muchachos, nunca se olviden, no se pongan, porque es que es bien común, les digo, llego a este punto y que es que necesito la fórmula para poder calcular que hoy, no, hágala despacio, hágala como lo que usted ha hecho en toda su carrera, hasta ahorita en circuitos 1 y circuitos 2, hágala despacio, entonces yo voy a hacer la malla. Acostúmbrese también a ver la malla sin necesidad de que aquí esté la fuente como yo lo puse acá, ¿no? ¿Sí? Acostúmbrese también. Ya sabe que aquí este punto más no va a cogerme aquí más 12, ¿sí me entiende? Porque recuerde que la fuente está así, mire, más, menos. Entonces, si usted va a hacer el recorrido de la malla, entra por menos, ¿sí? Y sale por más. Este es el punto de salida. Entonces, yo voy a hacer la malla así, por este lado. ¿Listo? Y voy a empezar así, ¿vale? Entonces, listo. Menos voltaje B sub CC más. Sí, como estamos desacoplados, ¿por qué razón estamos desacoplados? Porque se me perdió el mouse. No, se me perdió el mouse, hermano. A ver. No, qué raro, no lo veo el puntero. Ah, se me pierde. Ah, ya. Listo, ahora sí. Entonces, ustedes están viendo ahorita la presentación, ¿cierto? Sí, profe. sí, Listo, profe. entonces, listo, entonces vamos aquí. Empiezo así, acuérdese, porque entro por menos y sale por más 12 voltios. Aquí la corriente de base sí es la corriente de base porque esto estaría desacoplado. Recuerden que este condensador es en circuito abierto, al ser en circuito abierto esto no, aquí no habría corriente, por lo tanto la corriente por la resistencia de base sí es la corriente de base. Y lo mismo, si aquí está desacoplado, entonces la corriente de la R sub C sí es la corriente de colector. Entonces vamos a hacer acá, corriente de base, resistencia de base, más, aquí es más menos, ¿por qué razón? Pues porque así, es decir, este es un transistor NPN, entonces más 0.7 igual a 0. Entonces la corriente de Profe, base, tengo una pregunta dígame. rapidita. El signo, por ejemplo, en el caso de que diga BCC, no, en la otra diapositiva, BCC, usted diga, por ejemplo, menos 12 voltios, ahí iría al contrario el signo, ¿cierto? Ajá, sí. Por eso les digo que tengan en cuenta esto, ¿no? Que tengan en cuenta esta parte, perdón, esta parte de aquí. O sea, cómo va la fuente, ¿no? Por eso, miren, la fuente va así. Entonces, acá va el más arriba y el menos abajo. Si estuviera menos B sub CC, o sea, si no estuviera menos B sub CC, sino que fuera menos 12 voltios, ahí tendría que coger más 12 voltios. ¿Listo? Entonces, el B sub CC aquí, ¿cuánto vale? 12 voltios. ¿Cuánto vale el voltaje base emisor? Vale 0.7.
Voy a omitir las unidades y la resistencia de base vale 240 kiloohmios. Entonces, esto nos da cosa esta, igual a, ¿cuánto fue que nos dio? 47.08 47.08 microamperios. microamperios. Listo. Ya tenemos la corriente de base. Con eso podemos calcular la corriente de colector, ¿cierto? La corriente de colector, ¿cuánto va a ser? Va a ser beta por la corriente de base. ¿Eso cuánto les dio? Beta es 50. .355. 2.355 miliamperios. Listo, miliamperios, correcto. Ahora vámonos para la malla de salida. Entonces aquí me olvidé, aquí esto es malla de salida o lazo de salida. Aquí me olvidé de poner malla de entrada. ¿Listo? Entonces la de salida, ¿cómo es? La de salida es igual, ¿no? Yo voy a tomarla en la dirección de la corriente que viene desde acá. Entonces menos 12 voltios más la corriente de colector por la resistencia de colector más voltaje colector emisor igual a 0. ¿Dónde es que les dio negativo? No entendí. El voltaje colector emisor va a ser igual a 12 voltios menos la resistencia de colector, que sería 2.35 miliamperios, y multiplicado por 2.2 kiloohmios. Esto les da que el voltaje colector emisor es igual a 6.83. 6.83. ¿Dónde está el problema? Que tenían negativos y cosas de eso. A ver, cuénteme. La he hecho mal, Me he confundido. La fuente, yo también me confundí en la fuente, profe. Eso sí es normal, eso es normal. Eso es bien normal que ustedes inviertan la polaridad de la fuente, es bien común, pero bueno, ya estamos haciendo aquí estos ejercicios. Si yo les preguntara, y quisiera ver, porque es que miren, yo no sé si está en región activa. Usted aquí fácilmente sí puede darse cuenta que el voltaje base emisor es 0.7 porque le está llegando un voltaje más alto positivo a la base que el emisor que está en negativo. Pero yo quiero saber si en realidad la juntura base colector, es decir, el voltaje base colector, ¿a qué es igual? Y debe estar, base colector debe ser negativo. Debe ser negativo. ¿Sí o no? Debe ser negativo. ¿Podrían calcularlo? Debe ser negativo, ¿por qué razón? Para que esté polarizado inversamente. Aquí no lo vemos, ¿no? Porque es que aquí hemos calculado que el voltaje colector emisor es 6,83 voltios, pero no sabemos cuál es el voltaje base colector. Esto solamente lo voy a hacer por única vez porque no hay necesidad, pero debemos garantizar que ese voltaje base colector debe ser negativo para que esté polarizado en inversa. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Pues voltaje base menos voltaje colector. ¿Cuál es el voltaje en la base? El voltaje en la base es de aquí con respecto a tierra. 12. ¿Seguro? De aquí con respecto a tierra. 12 y ahí va con el voltaje del diodo, pero o sea, del codo, no sé, 0,7 o qué. 0,7, sí señor, 0,7. ¿Por qué? Mire, porque lo que les acabo de decir, la voltaje de base es exactamente igual al voltaje base emisor,
voltaje base emisor es igual a 0,7, pero el voltaje en el emisor está en 0 porque está en tierra, entonces el voltaje de la base es el mismo voltaje base emisor, es decir, 0,7, menos el voltaje en el colector. ¿Cuánto es el voltaje en el colector? Haciendo ese mismo análisis. No sería el voltaje C ¿Por qué razón? de 6.83. 6.83. ¿Por qué razón? Porque el voltaje colector emisor es 6.83, pero el voltaje en el colector menos voltaje de emisor es 6.83, pero el voltaje en el emisor es 0, por lo tanto el voltaje en el colector es 6.83. Entonces aquí nos da esto. ¿Cuánto da eso? Menos 5. Menos 6.1. menos 6.13. 6.13. Ahí está, miren. Estamos garantizando con eso que el voltaje base colector es negativo, está polarizado en inversa y ahí el transistor está trabajando en su región activa. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Sencillo o no? Pues sí, profe, sí. Parece, ¿no? Parece, sí, hay que... Profe, Dígame, ¿alguna pregunta? sí, profe, como favor, ahí en la malla de salida Sí. dice que es menos 12 voltios más Sí, porque la corriente de resistencia. colector va así. La resistencia de colector por corriente de colector, ajá. ¿Y por qué abajo va con menos? ¿Acá? Sí, profe, está al otro lado, ya entendí. Despeje, sí señor. Despejo esto, entonces este pasa a sumar y este pasa a restar. Sí, profe. Gracias. ¿Listo? Esto es lo que vamos a pasar haciéndonos nosotros, analizando eso despacio. ¿Cómo es que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a mirar varios ejercicios con esto. Pero como este es el primero, pues quería que tuvieran un acercamiento, que se sintieran un poco más tranquilos, de darse cuenta de que esto no es tan complicado como parece, que esto es relativamente sencillo, hay que hacer varios ejercicios de esto, a veces les voy a dar las corrientes de base, le voy a dar la corriente de base y calcule la resistencia de base, obviamente, ya sabe cómo hacerlo, en fin, hay varias cosas. Pero por ahora dejemos ahí, ya se nos terminó el tiempo. Les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia, su asistencia a esta clase. Y si no hay más dudas, pues entonces ya nos vemos el día de mañana a las 10, ¿qué es? Sí, ¿no? A las 10, de 10 a 12, ¿no? Listo, profe, Vale. hasta luego, muchas Muy gracias. bien, hasta luego. Tengo 7 personas, ¿alguien no me puso lista? Chao, Jonathan, David, Loebel. ¿Alguien no me puso asistencia? Sí, es Luis, que siempre me olvida, no hay problema. Listo, muchachos, muchas gracias, hasta luego. Muy bien. Adiós, chao, hasta luego.